Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a volver a hablar de la deuda española. Como veis, la carátula negra con unos números que dice deuda oficial y deuda real, y aparece una cifra que son datos de ayer. Vamos a ver en un momento en qué situación nos encontramos. Aquí tenemos una parte del cuadro de Picasso, del Guernica, y vamos a ir viendo la situación en la que nos encontramos y hacia dónde puede avanzar esta locura de deuda que tiene España, una deuda sin control y que además parece que no importa a nadie. Pero, como os he dicho muchas veces, las deudas se pagan. Decía Baltasar Gracián que lo bueno si breve, dos veces bueno. En este caso las cosas no son buenas y siendo malo, si poco, no es tan malo, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen rápido para que tengáis el dato, que seguramente no lo habréis escuchado en ningún noticiario, ni telediario, ni en ningún programa de radio o televisión, pero es la realidad en la que nos encontramos. Aquí tenemos el cuadro de Picasso. Veíamos esta parte, pero realmente la situación nuestra es más grave de lo que pueden ser simplemente unos números. Vamos a ver en directo cómo va evolucionando la deuda española. Bueno, pues aquí tenemos la deuda española. Os tenéis allí el enlace, con lo cual podéis entrar cuando queráis. Por un lado, oficialmente, cuando ya los datos se empiezan a camuflar, a disfrazar, a separar, a dividir, es por algo, ¿no? Fijaros, esta deuda es la oficial, la que las administraciones públicas dicen, pero realmente el pasivo neto es mayor, porque aquí en este número, en esta aplicación, lo que han hecho ha sido sumar toda la deuda realmente española, porque como habéis visto, luego las comunidades se lo pasan al Estado central y entonces nos vamos a fijar en la deuda real. Como veis, estamos ya llegando a los 2 billones de euros. Entonces, es una deuda que ha ido creciendo y vamos a ir desgranándola para que veáis su evolución. Bien, si bajáis un poquito más en esta aplicación, veréis que hay dos partes, la deuda pública individual, ¿vale? Y aquí aparece datos que van a hablar de dividido entre todos los españoles o dividido entre los contribuyentes, que son la gente, los trabajadores a los que se les retiene y que normalmente son los que pagan los impuestos en este país. Entonces, como veis, esto es lo que deberíamos, cada uno tendríamos una deuda del orden de 32.000 euros por habitante, pero si nos vamos a los contribuyentes, esto solamente es en la oficial, nos iríamos a los 76.000. Pero si nos centramos ya en la deuda real, considerando todo lo que debemos, tanto Estado central como comunidades autónomas, pues nos vamos como ciudadano a los 41.000 euros, y si nos vamos solamente centrándonos en los contribuyentes, que son los que van a pagar los impuestos, pues cerca de los 100.000, ¿no? Aquí tenéis luego algunas ratios que os dan sobre el PIB. Aquí tenéis el PIB español, las fuentes donde se ha ido tomando y cosas, ¿no? Me quedo con un dato que, por ejemplo, con la deuda que tenemos en España, podríamos vacunar al mundo 3 veces, con una vacuna. Ahí os pone el valor de esa vacuna, pero bueno, tenéis cuántos Guggenheim se podía hacer, cuántos kilómetros de autopista, carreras universitarias, pernotas en hoteles. Tenéis, para que os hagáis una idea de la importancia de lo que estamos hablando. Y si algo que conocemos muchos, hablando de los contribuyentes y de una hipoteca, pues tendríamos aquí, por ejemplo, en el caso de salarios, pues tendríamos que dedicar
Si consideramos un salario medio de 27.000 euros, pues tendríamos que todo ese dinero que ese señor gana lo tendría durante casi 3 años y medio, 4 años, ¿no? Si nos vamos al salario mínimo, que mucha gente que está trabajando lo tiene, pues nos iremos a 7 años. Si nos vamos a temas de hipotecas, pues con una hipoteca casi de 600 euros al mes, que es una media, pues tendríamos que estar pagando los contribuyentes del orden de 14 años, ¿no? Aquí os da más información para que vayamos sensibilizándonos. Pues de aquí hablamos, tenéis en segundo, en minutos, en horas, en días, en meses, o sea, en meses y en años cómo va evolucionando la deuda. Y aquí por habitante o por contribuyente, pues aquí vemos que al año, por eso es importante la separación entre habitante y contribuyente, porque este país tiene tantos habitantes, pero contribuyentes al final es menos de la mitad, o sea, menos de la mitad está soportando el peso de todo el Estado, ¿no? Entonces, como veis, ahí tenéis. Y aquí tenéis abajo las métricas que se han utilizado, información sobre los autores de esta página, para que lo tengáis en cuenta, Pero, como veis, esto es algo que deberíamos tener en mente, echarle un vistazo dentro de unas semanas y veréis que estaremos en una cifra ya redonda. Bien, sigamos. En el canal aproximadamente cada 3 meses hablo de la deuda española. Como veis, no soy optimista. Ya hace 3 meses decía una deuda impagable y por eso os decía que la gente que estáis invirtiendo en deuda, en renta fija, si lo hacéis en España, posiblemente yo me centraría en deuda a muy corto plazo. Si no se toman medidas, y las medidas las hablaremos más adelante, pues vamos primero a una deuda, como os digo, impagable, pero eso hay unos pasos intermedios, como puede ser la deuda permanente o las quitas o simplemente ya el impago, ¿no? Entonces España tiene un problema grave y que no tiene visos de solucionarse. Y luego, pues muchas veces alguno dirá, bueno, pues que estamos en Europa. Muy bien, cambiamos la Constitución para decir que el primer euro, el único euro que tengamos lo vamos a dedicar a deuda, o sea que lo principal es la deuda y nos lo van a recordar. Luego tenemos este año ya... tenemos que pensar en la austeridad fiscal. Siempre tendremos una excusa, como los malos pagadores, ¿no? Pues que si la pandemia, que si la crisis, pero realmente un país que gasta mucho más de lo que es capaz de ingresar está abocado al fracaso y a la quiebra. Recordatorio. Yo creo que vamos a tener una crisis euro próximamente. Recordáis que tuvimos una crisis económica y financiera en 2008, luego reventó. Eso fue lo que provocó también o aceleró la crisis del euro, en la cual pues Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia estaban en el ojo del huracán. Aquí os dejo para que veáis ¿hasta dónde tuvieron que pagar los tipos de interés? Bueno, buscamos a España. España está por aquí, pues por encima. Fijaros qué niveles bueno, España, estaremos aquí hasta pues yo creo que fue sobre el 7%, con nuestros tipos de interés, cuando estaban los tipos de interés bajos. En estos momentos lo tendremos al 4,5%. No tiene visos de recorte a corto plazo. La inflación, sabéis que tuvimos que subir los tipos porque se nos disparó la inflación por encima de los 2 dígitos, sobre el 10%. Ahora parece que está moderada. Parece, porque posiblemente la inflación real sea superior. Pero es bueno que recordéis o ojeéis lo que fue la crisis del euro, los que sois más jóvenes y no la recordáis, porque creó un punto que pudo ser la ruptura de la Comunidad Europea, ¿no? Y en estos momentos, en países como Italia, Francia, España, Portugal ha mejorado un poquitín y luego, por ejemplo, Irlanda también, ¿no? Pero en el caso de España y Francia e Italia, pues la situación es
mucho peor de lo que estábamos en esas fechas de 2009-2016. Y recordar que algunos países fueron rescatados y otros, como España, fue solapadamente rescatada. El tema de los bancos, recordáis aquel cambio de la Constitución en la cual se modificó el articulado para que España se comprometiera a pagar la deuda por encima de todo. Y unos años después, pues volvemos a estar en una situación peor. ¿Lo habéis escuchado alguno en los medios de comunicación esta semana? ¿Que estamos en techos de récord de deuda? Pues no. ¿Lo consideréis importante? Yo lo considero muy importante. Estamos en máximos, seguimos creciendo. Para que os hagáis una idea, en 2008 hemos aumentado un 300%. Frente al PIB estamos del orden del 110%. ¿Esto qué es? Que somos cada vez más pobres. Lo que os decía, las deudas se pagan. Crece la deuda frente a nuestro crecimiento. O sea, si comparamos lo que crece la deuda y lo que crece nuestro crecimiento, vamos casi 1 por 6. Esto va abocado solamente a dos salidas. Una son recortes y otra subida de impuestos. No creo que tenemos gobiernos como para pensar en recortes, con lo cual la primera medida y la más fácil es subir impuestos, perseguir a los ricos, perseguir al trabajador, perseguir al que como hemos visto, que es el que soporta todos estos dislates de nuestros gobernantes. Otro tema que lo agrava es que el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda española. Ya sabéis que cuando el tema del COVID pues se crearon unas medidas para intentar que los estados no quebraran. Tenemos tipos altos y Banco Central Europeo que no compra. Recordar que España pagaba el 7% colocar su deuda. ¿Cuánto creéis que pagaría si ahora tiene una deuda del doble de lo que tenía en aquel momento? La deuda crece pues del orden de 100.000 millones al año. No solamente es que crezca la deuda, es que crece además por los intereses que pagamos. Entonces, estamos en tipos máximos. Cualquier cosita que puede ser, pues eso, pues un agravamiento, algún conflicto de los geopolítico que exista, una subida del IPC, la inflación, o sea, que suba, cualquier cosa que trastoque el equilibrio actual, pues nos llevará pues, a pensar en una deuda perpetua. Por eso tener cuidado mucho en la deuda española a largo plazo. Lo de los impagos, yo creo que vamos directamente a ello. Y la quiebra, sin lugar a dudas. O sea, esta es una empresa en la cual se gasta mucho más que lo que se ingresa y, por lo tanto, tarde o temprano habrá que hacer despidos. Y los despidos serán, pues, dolorosos. Y las medidas que se puedan ir produciendo. Yo creo que a finales del año pasado ponía esta carátula. Si veis, aquí tenemos el 23J, que fue cuando hubo las últimas elecciones. Pensad lo que se ha hecho desde las últimas elecciones. Los hemos dedicado al tú más, a seguir viendo casos de corrupción y haciendo crecer la deuda. Nos distraemos con conflictos lejanos, pero el que tenemos dentro, ese ni caso, o sea, ese lo dejamos seguir creciendo. Para algunos de los mercados pues están en máximos también, pues por lo tanto es un momento para disfrutar de esas rentabilidades. Los mercados no descansan, en algún momento nos darán una sorpresa y los mensajes nos llegan yo me asombra cuando veo a algún dirigente que dice que estamos rompiendo récord, pero no habla récord de deuda, habla pues eso, de esas pequeñas historias que nos autoconvencemos, que muchas veces la gente se lo cree, pero realmente, lo decía hace unos meses, ¿ha cambiado algo? No. Y las consideraciones pues tampoco han cambiado sustancialmente. Seguimos en una euforia. El tema de llega la Semana Santa, llega el verano, fiesta, terraza.
pero la deuda sigue creciendo, los tipos de interés no suben, pero tampoco bajan, el crecimiento económico, por decir algo, es débil y camuflado. O sea, en estos momentos mirar cómo está Alemania, que es un poco la locomotora de Europa, mirar cómo está Francia, mirar cómo está España. La inflación en cualquier momento vuelve a repuntar. Tenemos los problemas agrícolas, tenemos los costes que hay que reflejarlos y la situación geopolítica incierta. Con lo cual, la situación no es fácil. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al like, activar las notificaciones y veis que la historia se repite. Y cuando la historia se repite, ya sabéis lo que nos pasó en esa franja que se pasó muy mal entre 2008 y 2016 y posiblemente 2025 pueda ser el comienzo de una situación similar o peor que la que hemos vivido. Como siempre, no son consejos, sino compartir información y formación, que seáis vosotros los que tomáis las medidas, ojo dónde invertís vuestro dinero, ser prudentes y seguiros formando en todos los aspectos, en financieros, fiscal y de otra clase. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Como siempre os digo, vuestros comentarios me ayudan a hacer nuevos contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.